El objetivo del presente video es interpretar y calcular el flujo magnético a través de una espira. El flujo magnético se define como el número total de líneas de inducción magnética que atraviesan la superficie de una espira. En este GIF podemos observar una espira de forma cuadrada que se encuentra girando dentro de un campo magnético. Como podemos observar, el flujo magnético a través de esta espira no es constante. Es decir, el número de líneas que atraviesa la espira no es constante. Podemos observar que hay momentos en que el flujo es máximo, ¿sí? Y esto sucede cuando la espira se encuentra formando un ángulo de 90 grados con el campo magnético. Y además podemos observar que el flujo es nulo cuando el plano de la espira se encuentra en forma paralela al campo magnético. Es decir, no habrían líneas de inducción que atraviesen dicha espira. Bien, es por ello que este campo magnético, para definirlo de manera matemática, podemos decir que es igual al producto escalar del campo magnético multiplicado por el vector área. Téngase presente que este vector área es un vector perpendicular al plano de la espira. Además, este flujo lo podemos calcular como el producto de las magnitudes del campo magnético, el área y el coseno del ángulo θ, siendo el ángulo θ el ángulo formado por los vectores campo magnético y área. Debemos tener presente que este flujo magnético es una cantidad escalar y su unidad en el sistema internacional viene a ser el Weber. En esta imagen puedes observar por acá una espira cuyo plano se encuentra en forma perpendicular a las líneas de campo magnético que han generado este par de imanes. Quiere decir que el campo magnético y el vector área, que es un vector perpendicular a la superficie de la espira, se encuentran formando un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 viene a ser 1, por lo tanto el flujo sería igual a B por A. Es decir, este flujo sería máximo. ¿Qué sucede ahora si nosotros giramos esta espira ligeramente en el mismo sentido que la espira que tenemos por acá? Entonces podemos observar que el campo magnético está dirigido en forma horizontal de izquierda a derecha, mientras que el vector área es perpendicular al plano de la espira. Ahí está. Podemos observar además que el ángulo formado por el vector área y el vector campo magnético viene a ser un ángulo por acá, θ. Y el coseno de θ es menor que 1. Por lo tanto, acá tendríamos un flujo menor al que teníamos inicialmente. ¿Qué sucede si nosotros continuamos girando la espira en el mismo sentido que se nos muestra el GIF? En un momento se encontrará en esta posición la espira. En este caso podemos observar que el vector área es perpendicular a la superficie de la espira, mientras que el vector campo magnético está en dirección horizontal hacia la derecha. El ángulo formado por el vector área y el vector campo magnético vendría a ser 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 viene a ser 0. Quiere decir entonces que no habría flujo en esta posición. Ahora bien, en el caso que la espira sea cuadrada o rectangular, es fácil encontrar el área de esa espira. Pero ¿qué sucede si en caso el área fuese irregular? Entonces tendríamos que aplicar lo siguiente. Miren ustedes, por acá tenemos una superficie, para ello vamos a tomar un diferencial de área, ya que esta superficie es atravesada por un campo magnético. Entonces, para poder encontrar el flujo total sobre esta espira, tendríamos que integrar esta expresión con el campo magnético multiplicado por el diferencial de área.